Hoy, Cocina Internacional, capítulo 1. De la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzan Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. Un país se puede conocer a través de la comida. Su cultura e influencias se ven claramente reflejadas en deliciosos platos llenos de olores, colores y sabores particulares. Dado que comer es una necesidad, no es raro encontrar referencias culinarias en obras artísticas, pinturas, narraciones o canciones que hacen parte de esos testimonios de nuestra sociedad. El Quijote de la Mancha, por ejemplo, es una de las obras más ricas de la literatura mundial. Y a lo largo de esta obra de Cervantes se presentan más de 150 platos de la comida manchega. Las aventuras del Quijote y su fiel Sancho son la excusa perfecta para hacer un recorrido por la gastronomía de España. Acompáñenme en este viaje por la historia, la comida y la cultura del mundo. Viaje que haremos en una ciudad que lo tiene todo, Bogotá. Porque esa es una de las cosas mágicas de la gastronomía. Nos permite viajar a través de los sabores sin tener que desplazarnos. Hoy, por supuesto, iremos a conocer un restaurante de comida española. Bienvenidos a TV Web, a esta serie de Cocina Internacional. Al referirnos a la gastronomía española, no podemos hablar de una forma única de cocinar, ya que esta representa un intercambio de varias culturas que han influenciado y enriquecido sus platos tradicionales con diferentes preparaciones, técnicas e ingredientes. El Mediterráneo hace que el aceite de oliva sea una base para numerosas preparaciones. Sin embargo, cada región nos deleita con platos que han desarrollado gracias al clima y la forma de vida autóctona, creando su propia especialidad en el país. La cocina española se distingue por utilizar tradicionalmente en sus preparaciones gran variedad de frutas y verduras que aportó la cultura árabe y otros elementos como la papa y el tomate que llegaron gracias a su conquista en América. El vino es un elemento fundamental que acompaña todas las cocinas regionales, gracias a los romanos que llevaron el arte de la viticultura, convirtiendo a España en uno de los mayores productores de vino a nivel mundial. El pan y una gran variedad de quesos también acompañan su gastronomía, elementos que se ven reflejados en la obra de Salvador Dalí. Su famosa obra La persistencia de la memoria nace a partir de una idea que surge mientras estaba comiendo queso camembert. Podéis estar seguros, decía, de que los famosos relojes blandos no son otra cosa que el queso camembert del espacio y el tiempo, que es tierno, extravagante, solitario y paranoico crítico, dijo el artista. Cervantes, en su relato del Quijote, nos muestra la gran variedad de platos que hacen parte de la cocina española. ¿Cómo y qué se come? Es una de las manifestaciones culturales que define la sociedad, pero que además viene acompañada de una tradición que evoluciona y trasciende, se reinventa para permanecer en el tiempo.
Como decía el artista español Salvador Dalí, que dentro de sus pinturas y sus más excéntricos sueños nos daba muestra de su gusto por la cocina. Él decía: no puedo imaginarme a una sociedad sin una gastronomía evolucionada. Nos dirigimos al restaurante de comida española La Puerta Grande, un espacio en Bogotá donde podemos encontrar 4 pedazos de España en un solo lugar. Allí, chef y propietario nos deleitarán con los ingredientes de la madre patria y también conoceremos un poco de la historia de esta deliciosa gastronomía. Santiago, Qué bueno verte, hermano. bienvenido. A mí me dijeron, yo no sé, que si yo quería aprender de comida española, este era el sitio. ¿Lo han dicho bien? Bienvenido a tu casa. Venga, pues muchas gracias. ¿Por qué la puerta grande? Sabes que en España cuando alguien sale por la puerta grande es porque ha hecho una gran faena, ¿no? O ha vivido un momento muy especial. Okay. Nosotros queríamos que toda la gente, nos parecía un bonito símbolo que toda la gente saliese de nuestra casa por la puerta grande. Entonces ahí empezó el nombre como una broma y al final pues mira, se quedó y todo el que sale de nuestra casa pues sale por la puerta grande. Y vuelve. Y vuelve. Porque son 4 espacios. Eso es lo que yo llamo como vivir, tener una experiencia, ¿no? Mucha gente que ha estado en España y viene con gente que no ha estado desde la entrada, le está contando a los demás, mira, esto es de tal parte de España, esto es de Andalucía, esto es de Madrid, esto es de Barcelona, o los platos, o las fotos, o las cosas que nosotros montamos, tienen mucho que ver con que la gente viva una experiencia de conocer qué es España, qué tipo de comida tiene, cómo es la cultura de nosotros. Entonces quisimos como coger lo más emblemático y lo que más nos gustaba a cada uno de nosotros cuando estábamos diseñando el proyecto y escogimos lo más simbólico y lo más cercano a nosotros: Madrid, Barcelona, Andalucía y Ibiza como el representante de las Islas Baleares. Surgió un poco así, ¿no? Queriendo coger lo más bonito de cada una de nuestras zonas. La parte de Andalucía es como más divertida. Los martes aquí hacemos flamenco en vivo todos los martes desde que arrancamos y se convirtió en una tradición. Ahí empieza un poco como la transición nuestra a la parte de la rumba, ¿no? Toda esta parte es más restaurante y cuando uno pasa de Andalucía a Ibiza radicalmente pasa a la zona de diversión. Cuando uno entra, ¿de qué no se puede perder? Uy, tendría que entrar varias veces, ¿no? Aquí hacemos una paella extraordinaria. La verdad es que hemos trabajado mucho por intentar conseguir unos sabores que sean muy de verdad como si tú estuvieras en España. Obviamente hay 1000 sazones y es verdad que cada uno le da su toque de definición y de diferencia, pero nuestra comida sí se parece mucho a la comida que ibas a encontrar en España. La paella, ¿de dónde nace? ¿Hay alguna historia? La verdad es que hay muchas historias detrás de la paella, ¿no? A mí la que más me gusta, o una de las que más me quiero creer, es que surge el plato porque en Valencia, en las zonas más arroceras, la mujer trabajaba durante la semana con el hombre en el campo. El único día que libraban los dos era el domingo y la mujer se dedicaba a arreglar la casa, por decirlo de alguna manera, los trabajos más del hogar, y el hombre cogía las riendas de la cocina y era un día en el que el hombre cocinaba para la mujer. Entonces es cuando el hombre cocina para ella. Entonces surge a raíz de ahí. Hay mucha tradición en esta región en concreto de Valencia que los hombres siguen siendo los que hacen la paella los domingos. Seguimos con TV Web Educativa. Yo no sé, pero me estoy antojando, Juan, de comer alguna cosa con usted. Pues aquí tengo un amigo que te hace una paella que te chupa los dedos. ¿Ah, sí? Sí. Y la podemos probar, ¿no? ¿Tienes tiempo? Yo tengo todo el tiempo del mundo. Yo te dejo en manos de él si tú te animas y él te hace una paellita. No, buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. ¿Vamos? De una, ven. Bueno, Vamos a ver.
Las buenas prácticas de manufactura son los principios básicos de cuidado e higiene que se deben llevar a cabo en todos los sitios donde se procesan y manipulen alimentos para garantizar condiciones sanitarias adecuadas y reducir riesgos de contaminación de los alimentos a consumir. Involucran diferentes aspectos relacionados con las instalaciones, equipos, personal, utensilios, almacenamiento, entre otros. Pues Silvestre, es un placer estar en la cocina de la Puerta Grande, además porque Juan Pedro me hizo una introducción grandísima diciéndome, no te sabes la paella. Sí. Es que no te sabes, no sabes la Sí, paella. eso sonó muy argentino, sí, pero no te sabes la paella. No, mentira, no sabes la paella que cocina Silvestre. Muchísimas gracias. Nada, Santiago, bienvenido, bienvenido. Hablemos de todos estos ingredientes y de pronto de la influencia que tuvieron o que han tenido de pronto en el continente ibérico. Claro ¿Cómo que sí. llegaron? Me imagino que algunos llegaron... Claro que sí, mira que parte de los ingredientes con los que vamos a hacer la paella de hoy vienen del renacimiento de la gastronomía española, ¿no? Que fue cuando llegaron los ingredientes del Nuevo Mundo, como la patata, el pimentón y el tomate. Entonces cuando llegaron, entonces fue como la reinvención de la cocina española, ¿no? El arroz bomba que lo tenemos acá, que es clave para la paella, que es afluencia de los árabes. Entonces, pues nada, estos son los ingredientes: carcasa de langosta, hueso de pescado, gambas, mejillones, camarones, almejas, pimentones, tomates, ajos, aceite de oliva, arroz bomba y pues nada, mucho cariño y amor. Silvestre, ¿cómo funcionaron esos ingredientes? O sea, llegaron y dijeron, la paella, bueno, es un plato que surgió después, ¿no? Pero entonces, digamos, ¿cómo llegaron a fusionar? Pues imagínate que sobre todo lo que usaban era como un tema que era una paila, ¿sabes? Que eran como las granjas en España, o los payeses, que son los campesinos. Y entonces después introdujeron, cuando llegaron los árabes, trajeron el arroz, ¿sí o no? Entonces ya tenían el arroz, tenían una paila y tenían unos pimentones, tenían unos tomates, y fue cuando empezaron a fusionar. Entonces, según del sitio de España, de donde estemos ubicados, entonces si estamos en el litoral, pues tenemos los mariscos, ¿no? Pero si estamos en el centro, pues tenemos berenjenas, tenemos zucchinis, y ahí es donde entra toda esta... La paella se puede variar todos los ingredientes, sobre todo la paella se hace con los ingredientes que tú tienes a la mano. O sea, no hay una receta estándar de la paella se hace de tal manera, no. Si tú estás en el campo, seguramente vas a poder obtener carne ¿de dónde? Del conejo, de las aves de casa, entonces las haces con eso. Pero si estás en el litoral, obviamente los ingredientes más que vas a encontrar a la mano va a ser la langosta, el caracol, el camarón, entonces pues ahí es donde se fusiona. A la hora de preparar una paella, ¿qué no puede faltar? ¿Qué ingrediente es el básico que no puede faltar aparte del arroz? Sin duda el azafrán, que le aporta unas condiciones organolépticas muy ricas, ¿no? El aroma, el color, es increíble. Para mí el azafrán no puede faltar. ¿Cómo identificar, por ejemplo, que los alimentos estén bien preparados? El pescado, por ejemplo, los mariscos y efectivamente digamos que los vegetales estén como en su punto. Claro que sí. Hagamos de cuenta que llegamos nosotros dos a la plaza de mercado, Perfecto. ¿no? Y este es el puesto de la plaza de mercado y tenemos los alimentos que casi siempre están expuestos así en una plaza de mercado, ¿no? Encuentras los pimentones, los tomates, la cebolla. ¿Cómo los identificamos? Yo los miro que tengan unas condiciones, ¿no? Tú ves que hay un color brillante, que tiene una textura firme, consistente, que no está podrido, que de pronto no tiene un gusano, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa cuando me voy al tema de los pescados y mariscos, que en este caso, pues ellos los tienen muy bien refrigerados. Nosotros nos podemos dar cuenta de la gamba por los ojos, ¿sabes? Porque son firmes, porque tienen color, tienen brillo. Brillan aún. La carne, la textura del langostino es firme, no tiene un mal olor, ¿verdad? Y porque sobre todo tienes que comprar donde a ti te dé confianza. Claro. ¿Vale? ¿No? Entonces garantizamos que los productos que usamos son de la mejor calidad y fuera de eso cuando llegan a la cocina, entonces ya cuando compramos nosotros nuestros vegetales pasamos por un proceso de desinfección de los alimentos, ¿no? Entonces pasamos con hipoclorito sódico, se lavan, se bañan muy bien, los cocineros manipulan los alimentos con guantes, con tapabocas, pues con todo lo que conlleva las buenas prácticas de manipulación. Ok, y al momento, digamos, ya de cocinar, de pronto hay otros elementos que uno tiene que usar de pronto durante la preparación. Claro, es muy importante en la preparación, sobre todo cuando vas a hacer cortes, de utilizar solamente una tabla que está debidamente marcada por un color y un cuchillo,
donde sabes que la tabla roja la vas a utilizar solamente para carnes y si vas a cortar un pescado pasas a la tabla azul, que es la del pescado, y la de vegetales, que normalmente es por colores, puede ser verde o puedes usar una tabla blanca. O sea, yo no puedo mezclar, Silvestre. No, eso es muy importante porque no se llama una contaminación cruzada, que es cuando mezclas los ingredientes. Imagínate que yo estuviera manipulando este marisco crudo y tocando el pan con las manos, pues ahí ya hay una contaminación cruzada. Entonces es muy importante que en la cocina y en las preparaciones de nuestros alimentos, para evitar intoxicaciones y enfermedades que conllevan a la mala manipulación, lo tengamos todo muy separado, muy limpio. ¿Qué otro tipo de precauciones, digamos, son importantes a la hora de pronto de cocinar, Silvestre? Que de pronto vos tengas en cuenta siempre. Bueno, sobre todo cuando estás cocinando, la precaución es más grande, es tener mucho cuidado, es una profesión de mucho riesgo porque estás manipulando cuchillos, fuego, ¿no? Y sobre todo depende mucho tu higiene personal porque eso puedes transmitir, si yo tengo las uñas sucias, si tengo hongos, si no tengo tapabocas y estoy escupiendo en la comida, pues puedes transmitir enfermedades y entonces ahí es cuando entra un poco el alto riesgo. Entonces, sobre todo es que ser muy consciente que tienes que venir muy limpio y todo tu espacio de trabajo tiene que ser muy higiénico. Las temperaturas, ¿qué tan importantes son a la hora de cocinar? Bueno, no, sobre todo, digamos en este momento, que es un ejemplo claro, nosotros tenemos un marisco que viene muy delicado, que viene del litoral, que viene ya de un viaje, que tratamos de que tenga una frescura, ¿no? El pescado entre más y el marisco entre más fresco, pues obviamente va a ser mucho mejor. En este momento, si nosotros nos quedáramos acá mucho tiempo o por horas hablando, pues va a empezar a descomponerse, ¿no? Entonces, ese es el primer momento donde la temperatura empieza a actuar en la cocina y donde empieza a ser muy importante. Nosotros no deberíamos tener este marisco mucho tiempo acá, porque si no se nos va a pasar de temperatura y empieza a ponerse malo. Entonces, desde ahí empieza. Y ya después en la cocción, pues obviamente la temperatura, ¿no?, del fuego que le va a dar es la que va a cocinar el alimento. Entonces imagínate la importancia que tiene la temperatura no solamente en la conservación, sino en la cocción. ¿Y esa temperatura, digamos, ayuda a eliminar las bacterias que podemos encontrar en nuestros alimentos? Sí, claro que sí. A una alta temperatura eliminas muchas bacterias que son resistentes. Entonces por eso hierves el agua, ¿sabes? Para eliminar estas bacterias y lo mismo pasa con los alimentos. Pues hablando de la temperatura ambiente y todo eso que usted me está diciendo, Silvestre, ¿será que cocinamos de una vez o qué? Hagámoslo porque se nos está pasando la temperatura, vamos de una. Venga pues. Seguimos con TV Web Educativa. Al momento de cocinar existen diferentes tipos de cortes que se nombran según su tamaño y forma. Estos son algunos para frutas y vegetales. Brunoise, hortalizas y vegetales cortados en cubos pequeños. Macedonia, frutas y hortalizas cortadas en cubos grandes. Juliana, hortalizas que se cortan en forma de tiras de unos 5 centímetros de largo por 2 milímetros de ancho. Rodajas, tubérculos, frutas y hortalizas donde se realiza un corte redondo y grueso. La cocción es una acción donde se utiliza el calor para que un alimento sea más rico, apetecible, digerible y saludable, destruyendo microorganismos peligrosos para la salud. Unos ejemplos son: hervir, cocer el alimento en un líquido que se lleva hasta la ebullición. Al vapor, método saludable donde se cocina un alimento con el vapor que genera el agua hirviendo. El líquido no toca el producto. Asar, se someten los alimentos a alta temperatura sobre una superficie, a la plancha, al horno o a la parrilla. Fritura, se sumerge un alimento en abundante aceite caliente. Con los ingredientes a la mano, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? ¿O qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo primero que vamos a hacer para la preparación de la paella es el caldo de la paella, que es lo más importante y es una preparación que se demora 8 horas. 8 horas en hacerse. Wow. Entonces todo esto es lo que yo te contaba un poco de la alquimia en la cocina. Sí. Lo que vamos a usar es las carcasas de langosta, que la carcasa es la cabeza, que normalmente no se usa. Vamos a ponerla, la vamos a llevar al horno. ¿Listo? Ponemos la carcasa y ponemos carcasa de langostino. También. Que es cuando pelamos las gambas y el langostino, utilizamos la carcasa y esto lo llevamos al horno. Este es el primer paso para hacer el caldo y ya te voy a explicar. ¿Por cuánto tiempo en el horno la carcasa? La carcasa la vamos a llevar al horno aproximadamente por una media hora. Ella ahora va a empezar a soltar un color, va a empezar a coger textura, va a empezar a cocinarse, que eso es lo que vamos a necesitar para hacer nuestro fondo. Entonces ya teniendo la carcasa en el horno, vamos a hacer el siguiente paso, que es, vamos a coger aceite de oliva, vamos a prender el fuego, a poner una olla, vamos a poner aceite de oliva. Nosotros cocinamos siempre con aceite extra virgen de oliva, muy importante.
Entonces vamos a primero a sofreír cebolla, vamos a hacer un sofrito, vamos a coger la cebolla, cebolla cabezona, la cortamos en cuartos, la agregamos a la olla, cogemos el pimentón, todo esto después lo vamos a licuar, le ponemos el pimentón, una rama de perejil, un poco de ajo, yo ya lo tengo picado, y le vamos a agregar cebolla puerro. Lo importante es que se caramelice un poco, que se cocine bien la cebolla, ¿vale? Y el ajo y el perejil. Cuando ya tenemos este sofrito preparado, entonces lo que vamos a hacer es agregarle un poco de vino blanco y los huesos de pescado de mar. Los llevamos a la olla, al fondo. Los vamos a dejar cocinar con el vino blanco, ¿vale? El olor es espectacular. El olor es increíble, ahí ya empieza a soltar, ¿vale? Y vamos a sacar la carcasa en el horno. Yo ya había metido nada antes para que no se demorara tanto. Entonces mira lo que te contaba Santiago de cómo queda la carcasa, ¿sí ves? Entonces ya coge un color, se empieza a tostar. Es importante que se queme un poco. Esto es lo que me va a aportar sabor al caldo. Se lo agrego. Ahora le vamos a agregar el tomate al caldo. Después de la carcasa le agregamos el tomate, el agua, le vamos a poner un preparado de páprica y azafrán. Y esta preparación la vamos a dejar por 8 horas aproximadamente. Cuando tenemos el aceite bien caliente, que lo vamos a dejar un segundo, mientras te cuento lo primero que vamos a marcar. Yo llamo marcar a sellar las gambas en este caso. Gambas porque tienen cabeza. Esto es un langostino, esto es una gamba, ¿vale? Que viene con su piel y con su cabeza, que es la que le va a aportar más sabor a la paella. Entonces, vamos con empezar a marcar las gambas. Entonces las marco y lo que hago es que cuando ya las tengo marcadas las voy a retirar del fuego para que no se me sobrecocinen. Okay. ¿Listo? Y ahí el aceite ya está empezando a coger un sabor, ya está empezando a coger un aroma. Entonces cuando tenemos ya esto vamos a ir por el sofrito. El sofrito es muy importante. El sofrito que es cebolla y pimentón verde en este caso y para esta cocina. Yo ya lo tengo cortado. Vamos a agregar el sofrito. Le subimos un poco al fuego, le agregamos el sofrito. A este sofrito de cebolla y pimentón le vamos a agregar un poco de ajo. Le agregamos ajo picado. Y vamos a empezar a revolver poco a poco. Y vamos a dejar que todo esto se caramelice, se dore y empiece a soltar sabores. Y aportarle a ese aceite de oliva ese aroma y ese sabor. Cuando tenemos nuestro sofrito que se empieza a caramelizar, como si se empezara a quemar un poco el ajo y la cebolla, vamos a cortar un poco la cocción de ese sofrito agregando los demás ingredientes. Okay. Los camarones, las almejas y los mejillones. Cuando tenemos esto, cuando ya tenemos que empieza a coger el camarón color, que se empieza a poner rosado la carne, sí, le vamos a agregar el caldo de la paella. El que ya se dejó por 8 horas. El que ya se dejó por 8 horas. Es el caldo que es el secreto de la puerta grande, que es nuestro caldo. Yo lo tengo en este momento acá. Agregamos la cantidad suficiente. Cuando ya hierve el caldo, lo que vamos a hacer es agregarle el arroz. Yo calculo una taza. En este caso, digamos, está reemplazando ese caldo por el agua, ¿cierto? Sí. La diferencia, digamos, de cocción, ¿en la cocción es mucha? ¿En tiempos, etcétera? No, prácticamente es la misma, simplemente que estamos enriqueciendo el agua, ¿no? Para darle más sabor a la paella o a cualquier preparación que hagamos, pero es el mismo tiempo de cocción. Lo que hacemos, a diferencia de nosotros cuando cocinamos un arroz, que ponemos una taza de arroz por 2 tazas de agua, lo dejamos, lo ponemos en bajo y lo tapamos para que crezca. Nosotros, y este método de cocción de la paellera, que es abierta,
Le vamos a ir agregando caldo según veamos que el arroz nos lo va pidiendo. Ok. Entonces por eso siempre cuando tú haces una paella tienes que estar encima de ella y no te puedes mover. Digamos, ahí ya están todos los ingredientes o hacen falta. No, ahí nos nosotros? faltan un par de ingredientes que me gusta ponérselos como en este punto, que es cuando ya el arroz está absorbiendo el caldo, que es la alberja. Tenemos alberja, que en este caso ya la tengo un poco cocinada porque si la pongo fresca no va a quedar con la misma textura como nos gusta a nosotros nuestra paella. Le pongo alberja, le vamos a poner un poco de perejil, que no solo le aporta unas chispas de color, sino también un aroma. Un sabor, ¿no? Y un sabor, sí. Y me gusta ponerle, aunque tú ves el pimentón asado, sí, que es un pimentón que pasamos por la parrilla y lo pelamos, o pimiento morrón, se le pone al final de decoración. A mí me gusta ponerle unas tiras para que también aporte un poco de color y sabor. Entonces, como te puedes dar cuenta, según cómo se va secando, yo le puedo ir agregando un poco más de caldo, sí, si el arroz todavía no está bien cocido o al punto que yo lo quiero. Normalmente el arroz de la paella no se come tan blandito como estamos acostumbrados, sino un poco al dente, ¿no? Que es un poco consistente. A mí es como me gusta, pero eso también está en gustos del comensal. En este momento que ya está secando, que se seca muy rápido, pues yo empiezo a ponerle un poco los langostinos, los mejillones. Como adornarlo, ¿no? Como adornar un poco esta paella, las almejas. Y lo que voy a hacer es agregarle las gambas que marcamos para que vayan cogiendo color, se calienten y aporten un poco más de sabor. La paella nació en las zonas rurales de Valencia. Es un plato comunitario y humilde que se extendió por el territorio español, agregando variaciones de ingredientes según la región, y hoy en día se conoce como uno de los platos tradicionales y característicos del país. Comer paella es toda una tradición. Su preparación es un ritual donde usualmente es el hombre quien lleva la batuta. Al ser una comida familiar y festiva, se prepara los domingos para poder reunir a todas las personas en torno a este delicioso plato. Ya en la mesa no pueden faltar un buen vino y el pan como acompañantes que hacen parte fundamental de la gastronomía de España. El pan aparece en varias obras de Salvador Dalí como La cesta de pan, pan antropomórfico o el pan y Millet, y es un ingrediente que hace parte de varios platos mencionados por Cervantes en El Quijote. Esta es una travesía por los secretos de una cocina rica y muy variada, con preparaciones y sabores que han evolucionado, pero que todavía permanecen muy presentes en nuestra gastronomía actual. Nuestro próximo recorrido será por Argentina, en donde exploraremos los más exquisitos platos y conoceremos la cultura a través de la gastronomía que podemos encontrar en Bogotá. Acabas de ver Cocina Internacional. Capítulo 1. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son: alistamiento y preparación para un servicio de cocina, higiene y manipulación de alimentos, coctelería moderna sin alcohol,